se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella. Fueron las palabras de Aristóteles alrededor del año 350 a.C. A lo largo de las edades y del tiempo, mucha gente ha buscado la verdad y mucha gente ha considerado que la verdad es algo relativo, es algo que va cambiando de acuerdo a los descubrimientos que se van haciendo. Pero un hombre en el año 30, 32 alrededor de nuestra era declaró lo siguiente. Si vamos nosotros a la Escritura, nosotros encontramos en Juan capítulo 8, versículo 31, diciendo a Jesús: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes? Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar la verdad. Hola, soy el pastor Jorge Enríquez y me da muchísimo gusto que estés una vez más, una semana más, en un grupo de conexión. Doy gracias a Dios por este tiempo y por lo que estamos aprendiendo aquí, de la manera en que nos estamos relacionando y estamos buscando esa verdad de la cual Jesús habló. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante nos enseña algo muy importante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Realmente, como decían los filósofos de antaño, o como decían algunos otros científicos de la Edad Media, ¿realmente la verdad es relativa? ¿Realmente la verdad es cambiante? Mira, si una verdad cambia, entonces ya no es verdad. La verdad absoluta solamente la encontramos en aquello que no cambia, en aquello que es estable a lo largo de la historia de los tiempos y de todas las cosas. La encontramos en Jesús. Jesús viene a ser para nosotros la revelación de Dios el Padre. Nos habla y pone las cosas en su lugar. Dios nos llama a través de Jesús diciéndonos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es aquello que trae libertad. Esta frase, de hecho, fue citada por grandes políticos, por reyes, por líderes a lo largo de la historia. Conocer la verdad y ser libres a través de ella. Realmente solamente es Jesús aquella verdad total, completa, absoluta. Y en Él verdaderamente tenemos libertad. Cuando nosotros estamos viviendo bajo el pecado, cuando nosotros pecamos, nos hacemos esclavos del pecado. Dijo Jesús en este pasaje que nosotros tenemos aquí enfrente, dijo Él que nosotros cuando pecamos nos volvemos esos esclavos del pecado, y el esclavo no tiene voluntad, sino que se sujeta a lo que el amo le dice. Y en este caso nosotros vivíamos bajo el yugo del pecado. El pecado era quien dominaba nuestra vida. Había cosas que comenzábamos nosotros a hacer, pero que era a raíz de nuestro pecado en el corazón que nosotros llegábamos a hacerla. Pero Jesús vino y dijo: cuando me conoces a mí, conoces la verdad, y la verdad te hace libre. Jesús en sí mismo, la persona de Jesús, Él es la verdad. Él es Dios encarnado. Él es Dios en esta tierra. Y es Dios la fuente de toda verdad, de verdades absolutas, no relativas, de verdades que transforman, que cambian nuestra manera de ver las cosas. Pero hay algo muy importante. Dice: si vosotros permaneciereis, dice el versículo 31, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer esa verdad de Dios? La verdad de Dios, las palabras de Jesús son la verdad de Dios para nosotros. ¿Cómo nosotros llegamos a estar en esa verdad? Dice Jesús: si permaneciereis en mis palabras. Y hoy yo quiero resaltar para ti el hecho de que permanecer en la palabra de Dios es aquello que nos marca a nosotros como discípulos. De hecho, permanecer en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, es la diferencia entre alguien que solamente cree por encima y busca, ¿verdad? Pero permanecer en la palabra del Señor es una vida verdadera, ¿sí? Permanecer en la palabra del Señor es aquello que nos hace diferentes y que nos muestra a nosotros como verdaderos discípulos de Jesús, aquello a lo cual nosotros fuimos llamados. Permanecer en Jesús
significa varias cosas. Permanecer en la palabra, permanecer en la verdad, tiene varias atribuciones. Permanecer en la palabra es leer, meditar y estudiar las Escrituras. No solamente es una lectura superficial, no solamente es conocer algunos versículos bíblicos, es leer, pero también es meditar, es poder darle vueltas en nuestro corazón, dejar que tome su lugar en nuestro corazón y que esa palabra cobre forma, es estudiar la palabra de Dios, es decir, es ir con el propósito firme de encontrar la voluntad de Dios para llevarla a cabo. Permanecer en la palabra de Dios también es respetar y someterse a la voluntad que viene descrita en la palabra de Dios. Porque muchas veces podemos estudiar y leer y meditar en la palabra de Dios sin llevarla a cabo. Y ese no es el propósito de Dios. Dios nos llama a nosotros a permanecer estudiando la palabra, sí, pero obedecerla, respetar las palabras de Dios, porque son vida y son verdad para nosotros. Permanecer en la palabra de Dios es obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Dice Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Permanecer en la palabra de Dios es mucho más que conocer 2 versículos. Permanecer en la palabra de Dios significa esa relación profunda que nosotros tenemos con la Escritura. ¿Por qué? Porque es en ella en que nosotros encontramos la verdad de Dios. Porque es en ella donde nosotros nos vemos como viendo un espejo y nos damos cuenta de nuestras imperfecciones. Porque es ella la que tiene la capacidad de transformar nuestra vida. Es lo que Dios ha tomado para nosotros para poder ser cambiados. ¿Cómo estás tú en tu relación con la palabra de Dios? ¿Estás permaneciendo en esa palabra de Dios? ¿Estás caminando en el meditar de su palabra? ¿Has tomado tiempo cada día para pasar un momento en esa meditación de la palabra de Dios? En ese estudio serio de la palabra de Dios. ¿Has caminado y has avanzado para encontrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, pues te animo a platicar de estas cosas en este momento, aquí con los que están reunidos juntamente contigo, y que podamos encontrarnos en esta verdad de Cristo revelado a través de su palabra, que podamos nosotros crecer en esa comunión íntima con su palabra. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye.